tomemos asiento, querida iglesia, y vamos a buscar el libro del profeta Jonás. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vamos a comenzar con una nueva serie de predicaciones sobre este maravilloso libro profético de Jonás. Busquemos, por lo tanto, el capítulo 1. Abramos la palabra de Dios en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Amados hermanos, escuchemos atentamente a la palabra de nuestro Dios que dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Oremos. Pues Señor, bendice la predicación de tu palabra a través de la poderosa gracia e iluminación de tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor, en quien confiamos por completo. Amén. Querida congregación, como lo dije antes de leer este pasaje de Jonás, después de haber terminado nuestro estudio del libro de la Epístola General de Santiago, vamos ahora, con la ayuda de Dios, a comenzar una serie de predicaciones sobre la profecía de Jonás. Este libro de Jonás es un libro que pertenece al género profético e histórico. Jonás es el quinto de los 12 profetas menores. El autor del libro, desde luego, como podemos leer en nuestras Biblias, es el profeta Jonás, siervo del Señor. Jonás era un profeta nativo del pueblo de Ged-Afer, en la tribu de Zabulón. Y Jonás realizó su ministerio profético en Israel, en el reino del norte, durante el reinado de Jeroboam II, quien fue uno de los reyes más poderosos y más prósperos, quien, a pesar de haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová, expandió los límites de Israel conforme a la palabra de Dios que había comunicado por boca de Jonás, como lo aprendemos de Segunda de Reyes 14:25. El profeta Jonás era contemporáneo de otros dos profetas muy conocidos, Oseas y Amós. Y la fecha en que nosotros encontramos estos sucesos del libro de Jonás probablemente tuvo que haber ocurrido alrededor de la mitad del siglo VIII antes de Cristo. La ocasión para este libro profético es, desde luego, el reinado de Jeroboam II, que proporciona el escenario para toda la historia de Jonás. Como ya lo hemos mencionado, este rey fue uno de los líderes más fuertes en la historia del reino del norte. Jeroboam II restauró la frontera de Israel como en los días de Salomón y de David. Y de este modo, Jonás, el profeta, fue testigo de primera mano de la compasión restauradora de Dios que fue extendida a su pueblo descarriado. Sin embargo, a pesar de los éxitos militares y de expansión de Jeroboam II, los profetas que eran contemporáneos de Jonás, es decir, Oseas y Amós, hablaron sobre la decadencia social, moral y religiosa de Israel en sus días. De hecho, sus mensajes proféticos
se caracterizaban por la acusación y juicio a la nación, porque los judíos habían mezclado la adoración del Señor tal como era revelada por su palabra con la idolatría de los pueblos paganos que les rodeaban. Y de esta manera se habían hecho culpables del sincretismo religioso y por la injusticia social también. Finalmente, por causa del pecado de Israel, Dios castigaría a su pueblo rebelde, enviando a los asirios, quienes bajo Sargón II capturaron finalmente la capital de Israel, es decir, Samaria, en el año 722 a.C. El profeta Oseas había profetizado el castigo de Israel a mano de estos asirios, e irónicamente, 40 años después de los sucesos de Jonás, los asirios, para quienes Nínive era su capital, una ciudad tan grande e importante, terminarían siendo el instrumento del juicio de Dios contra Israel. El propósito de este libro de Jonás, como alguien bien lo escribe, es demostrar el carácter infinitamente misericordioso de Dios, para que los lectores de este libro reflexionen en cómo su propio carácter debe reflejar esa gran misericordia de Dios, con el fin de que sean vehículos de la compasión de Dios en este mundo caído. Y otro propósito muy especial de Jonás es prefigurar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la experiencia del profeta Jonás, como nuestro Señor lo dirá más adelante en el Evangelio, cuando habla de la señal del profeta Jonás. El tema entonces nos enseña que Dios es un Dios de compasión infinita, compasión ilimitada, no solo para Jonás y su pueblo escogido de Israel, sino también para los marineros paganos y los ninivitas que leemos en la historia. Por lo tanto, en Jonás podemos contemplar la absoluta soberanía de Dios, tanto en el ámbito natural como espiritual, entendiendo, como Jonás dice en el capítulo 2, versículo 9, que la salvación es de Jehová, y esta salvación que proviene de la misericordia infinita de Dios se refleja poderosamente, tanto en la liberación de Jonás de la muerte, como en la liberación inmerecida de Nínive del juicio de Dios. Y el libro, de una manera muy clara, pero vívida y hermosa y muy atractiva, también para los niños, nos habla en contraste, en primer lugar, sobre el envío o la comisión y la huida de Jonás. Luego nos habla del encuentro de Jonás con los marineros paganos. Después vemos sobre el nuevo envío o la comisión renovada a Jonás, pero esta vez con su obediencia. Después aprendemos qué pasa con Jonás y los ninivitas paganos. También vemos la oración enojada de Jonás. Y finalmente, como clímax, aprendemos la lección de Jonás sobre la gran misericordia de Dios para con estos pueblos o personas paganas y rebeldes. En esta mañana, entonces, con la ayuda de Dios, vamos a meditar en el primer tema que encontramos en este libro: la comisión y huida de Jonás. Este será nuestro tema. Y con la ayuda de Dios vamos a ver, en primer lugar, el llamado que Dios hace a Jonás de ir a Nínive, y en segundo lugar, la respuesta rebelde de Jonás ante este llamado de Dios. En los versículos 1 leemos: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y en el versículo 2 leemos: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor dirige su palabra profética a su siervo Jonás. Jonás era un hombre de Dios,
estaba totalmente consagrado al servicio de Dios a través del ministerio profético. Pero hay que entender este ministerio profético, mis hermanos, porque a veces lo confundimos pensando solo de una manera catastrófica en los eventos futuros. Y hay muchas personas en nuestro país que cuando escuchan profecía tienen miedo en lugar de sentir gozo y confianza en el Señor. ¿Pero qué era la profecía? La profecía era la voluntad de Dios revelada, que quería ser comunicada a su pueblo a través de la boca de sus profetas. Y el Señor tiene un mensaje muy importante para esta gran ciudad, Nínive, que era la capital de los asirios. El Señor había siempre observado todo el comportamiento de esta gran ciudad, de esta metrópolis. Y le dice a Jonás que la maldad de ellos ha subido delante de él. Para aquellos que les gusta la historia y que conocen algo sobre los asirios, sabrán que eran un pueblo muy sádico y cruel. Se caracterizaban por torturar brutalmente a sus enemigos y derramaron mucha sangre. Eran personas también idólatras, paganas, que no confiaban en el Dios verdadero, el Dios de Israel. Y Dios envía a su siervo Jonás, le da esta comisión de ir a Nínive y de pregonar contra ella, de anunciar la palabra de Dios contra ella por causa de su gran maldad. Y esto es esencialmente el mensaje que encontramos en los profetas. Dios denunciando la maldad, la incredulidad, la idolatría, la rebeldía de su pueblo escogido. Pero lo que nos sorprende del libro de Jonás es que Dios no le manda a predicar a Israel, al reino del norte. Dios hace aquí algo que no vemos en ningún otro lado. Dios manda a su profeta a una ciudad pagana, al territorio de los enemigos, para que proclame su palabra contra esta gente malvada. Y con respecto al profeta Jonás, que es el protagonista principal de la historia, debemos también considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, su nombre significa paloma, lo cual es un símbolo de Israel en Oseas 7:11, pero es un símbolo que expresa cómo Israel había llegado a volver a ser incauto y sin entendimiento, es decir, necio. Jonás en ese sentido será fiel a su nombre, porque fue necio a la palabra del Señor. También se nos dice que era hijo de un hombre llamado Amitai, que significa hijo de mi fidelidad. Y a pesar de la rebeldía del profeta Jonás, Dios sigue siendo fiel con él durante toda su vida y durante esta comisión que le da de ir a Nínive para pregonar contra esa gran ciudad. Nínive estaba situada en la orilla oriental del río Tigris, a unos 354 kilómetros al norte de la actual ciudad Bagdad, que es la capital de Irak. Y estaba a más de 805 kilómetros al noreste de Israel. Era un viaje largo, pero Jonás tenía que obedecer a la palabra del Señor. También aquí leemos la descripción que hace el Señor a través de Jonás. Nínive dice, aquella gran ciudad. Y la palabra gran o grande se utiliza 14 veces en el libro de Jonás. Es una palabra importante. Nínive entonces era la capital del reino asirio, una potencia militar caracterizada por su crueldad contra sus oponentes. Y la palabra que leemos aquí, Al final del versículo 2, maldad, cuando Dios dice, porque ha subido su maldad delante de mí, es una palabra que también se utiliza en este libro, pero que denota tal vez no el mal moral, sino el juicio de Dios que Él envía contra los pecadores.
es decir, la tragedia, la adversidad, el desastre. Los ninivitas entonces eran personas malvadas y estaban en la línea para el desastre. Este es el mandato que Dios le da a su profeta. Y en nuestro tiempo, el mandato es esencialmente el mismo, de ir y predicar la palabra de Dios a las naciones. La diferencia es que nosotros ya tenemos la palabra de Dios completa en los 66 libros de la Sagrada Escritura. Y pues ahora ya no tenemos profetas que tenían visiones y revelaciones de manera privada, pero tenemos pastores y ministros que enseñan y predican la palabra de Dios. Hace unos domingos meditábamos en el pasaje final de Mateo 28, donde encontramos la gran comisión que Dios dio a sus apóstoles y por extensión a toda su iglesia, y que está vigente hasta el día de hoy. Y cuando leemos el libro de Jonás, los que somos pastores o maestros, debemos recordar la gran importancia del llamado de Dios para predicar la palabra del Señor. Y aunque no todos somos pastores, aunque no todos predicamos la palabra, como decíamos hace unas semanas, una forma muy valiosa, querida iglesia, de apoyar a nuestros pastores es orando por ellos día a día. La oración eficaz del justo puede mucho, aprendíamos de Santiago, y es cierto, y necesitamos sus oraciones. De hecho, esta semana yo pude darme cuenta de que mi preparación fue mejor para preparar este sermón. Y yo inmediatamente pensé, mis hermanos debieron haber orado más por mí esta semana. Lo pude sentir y les doy gracias por eso. Y les animo a que sigamos orando. Por mí, por el pastor Pablo, por el pastor Ronald, por el hermano Jorge, por todos los pastores, ministros y predicadores de nuestras iglesias. Porque Dios escucha la oración de su pueblo y es una forma en que podemos participar también de esta gran comisión que Dios ha dado a su iglesia. Pero volviendo al tema de esta mañana, la comisión y la huida de Jonás. La comisión de Dios es algo muy serio y Jonás debió haberle obedecido perfectamente al Señor. Debió haber obedecido con prontitud, con gozo en su corazón, con humildad, con fidelidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Y pasamos al último punto de esta mañana, en el cual veremos que Jonás responde en desobediencia al llamado de Dios. En el versículo 3 leemos: y Jonás se levantó no para ir a Nínive como Dios le había dicho, de hecho usa el mismo verbo, levántate, sino que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis es una localidad desconocida, pero asociada con las costas lejanas, que estaba en algún lugar del Mediterráneo occidental, probablemente por España, en dirección opuesta a Nínive. Es como que a un pastor en Ecuador el Señor le llama a ir a predicar al oriente ecuatoriano, pero él se va a coger un barco y se escapa a una de las islas Galápagos para no obedecer a la voluntad de Dios. Se fue exactamente al otro extremo, y para los hebreos Tarsis representaba el confín del mundo. Es decir, el profeta huyó lo más lejos posible para no cumplir con la comisión que recibió de parte de Dios. Esto es un pecado grave, porque él tenía el deber como profeta de obedecer al Señor y de predicar su palabra, pero no quiso hacerlo. De hecho, resolvió tanto escapar de esta comisión que leemos en el versículo 3 que descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y no escatimó en gastos, sino que Jonás paga el precio de este largo viaje en este barco a Tarsis. Es algo completamente lamentable en la vida del profeta, que también nos enseña que aún los ministros fieles y piadosos de Cristo son pecadores finalmente y pueden
en algunos momentos incumplir con su deber. Y hermanos, necesitamos ministros fieles. Y esta también es otra razón por la cual yo ruego sus oraciones, querida iglesia, para que el Señor nos mantenga a nosotros, los ministros de la palabra, en completa fidelidad, en una total entrega a nuestro llamado, para poder servirles de mejor manera y para que el reino de Dios crezca aquí en la tierra. Pero también estas palabras son un llamado de atención a los ministros negligentes y descuidados. En lugar de obedecer a la voz y al llamado de Dios, se alejan de sus deberes y responsabilidades. Sin embargo, al final del libro vamos a ver que la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Y Dios también tenía una restauración y una gran lección para Jonás, su siervo. En el versículo 3 se repite la palabra atarsis 3 veces, porque está subrayando cómo Jonás no quiere ir a Nínive en obediencia al Señor. 3 veces se menciona atarsis, para Tarsis, atarsis. Pero también 2 veces se repite una frase: huir de la presencia de Jehová, o lejos de la presencia de Jehová. El escrito de Jonás también es autobiográfico. Él está narrando su experiencia con respecto a la comisión de Dios y su huida de esta comisión. Y con esto podemos aprender que Jonás lamenta profundamente haberse alejado de la presencia del Señor. Pero esto es irónico, porque no importa que él haya pretendido alejarse de la presencia de Dios, esto es imposible. Como dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, tú estás ahí, y si bajara a lo más profundo de la tierra, tú también estás ahí. No podemos alejarnos del Señor, es una locura. Él siempre nos acompaña, Él está en todas partes, mirando lo que hacemos, protegiéndonos, cuidándonos, ayudándonos, consolándonos. Y también es irónico porque un profeta debía vivir bajo la presencia de Jehová, como Elías. Pero este profeta, en cambio, huye de la presencia de Jehová para desobedecer a su comisión de predicar en contra de la maldad de Nínive. Queridos hermanos, nunca huyamos de la presencia de Jehová. Más bien cultivemos la práctica de la presencia del Señor en oración, en meditación de la palabra cada día. Recordemos que Dios nos mira. Este concepto, ¿no?, que en latín, en nuestra tradición llamamos corandeo, vivir bajo la presencia de Dios. Esto debe darnos esperanza en los momentos de angustia y de dolor, pero también debe darnos gozo en los momentos en que podemos disfrutar de una manera muy vívida de la presencia del Señor, de su gracia, de su bondad, de su amor, de su compañía. Hay que vivir bajo la presencia de Dios. No estamos solos en este mundo, no podemos ocultarnos de Él, no podemos alejarnos de Él. Dios siempre está en medio de su pueblo. Nunca nos abandonará. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos, por lo tanto, como el profeta, que se supone que fue ordenado por Dios al oficio de profeta para predicar la palabra del Señor y obedecer a Dios, está desobedeciendo a Dios y huyendo de la presencia del Señor. Cuán diferente es Jonás al más grande profeta del pueblo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y más que un profeta, Él es Dios encarnado. Cristo fue enviado por Dios, el Padre, para predicar el Evangelio, para obedecer la justicia de Dios en nuestro lugar y para morir en la cruz por nuestros pecados, sufriendo la ira de Dios. Y a diferencia de este profeta rebelde, Cristo, como nuestro sumo profeta, sí cumplió con la comisión que Dios le había dado.
Cristo sí obedeció a Dios perfectamente, sin pretextos. Mientras Jonás pagó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, Jesucristo siempre vivió bajo la presencia de Dios, dependiendo de Él en oración, hasta el punto de orar en el Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo buscó la voluntad de Dios y no su propia voluntad como hombre perfecto. Cristo predicó el Evangelio a los pobres, a los necesitados, a los pecadores, a los injustos, para que a través de la fe en Él reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y el Señor, a través de su sacrificio, en nuestro lugar, Él sí experimentó el alejamiento de la presencia de Jehová. Pues en la cruz Él exclamó, en cumplimiento del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió el alejamiento de Dios para que nosotros estemos siempre en la presencia de Jehová, para que Él sea el camino al Padre y podamos disfrutar de Él para siempre. Así que de alguna manera, incluso por vía negativa, Jonás prefigura a Cristo y nos apunta a nuestro Salvador, quien sí obedeció con la comisión de Dios, sin huir de ella, y dio su vida por nosotros, pecadores. Y Cristo también murió por los pecados de este profeta rebelde, haciendo lo que Jonás no hizo, obedeciendo perfectamente a Dios, dando su vida en rescate por los pueblos gentiles que no merecen la salvación. Desde luego, la motivación de Jonás, como aprendemos en el capítulo 3, tiene que ver con el hecho de que él sabía que Dios es misericordioso y no quería que Dios les perdone a estos perversos de Asiria, que después iban a hacer juicio contra el pueblo de Israel. Qué irónico. Se supone que el profeta tenía que ser un canal de misericordia, como Dios es misericordioso y bueno, pero no. En cambio, Cristo sí, como Dios encarnado, derramó toda su misericordia por nosotros, pecadores, pensando en nosotros que éramos también gentiles, y somos, por origen, gentiles. Así que, hermanos queridos, al meditar en este capítulo en la vida de Jonás, en esta comisión que recibió de Dios y en su vida rebelde, pensemos en nuestro Señor Jesucristo, que es mucho mejor que Jonás, que murió, pero al tercer día fue levantado de la muerte, tal como este profeta estuvo 3 días en el vientre del pez. Y confiemos en el Señor Jesús plenamente y pidámosle que nos dé más de su Espíritu Santo para que los pastores de la iglesia y maestros no se alejen de su llamado, sino que obedezcan fielmente a Dios, y para que también nosotros, en el llamado que hayamos recibido de parte de Dios de forma personal, en nuestra vocación, no seamos negligentes, sino fieles para la gloria de nuestro Dios. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por el libro del profeta Jonás, que tiene tantas enseñanzas valiosas para nosotros y que sobre todo apunta a nuestro Señor Jesucristo, prefigurando su muerte y resurrección a través del momento en que Jonás fue tragado por el pez y pasó 3 días allí hasta tu liberación. Ayúdanos a ser compasivos, a tener misericordia con las personas que nos rodean, porque tú quieres salvar a los pecadores. No importa si son de Nínive, no importa si son de Ecuador, no importa si son de Tumbaco, no importa cuán grande haya sido nuestro pecado, en Cristo tenemos perdón y tú quieres anunciar esto a las naciones. Ayúdanos, por lo tanto, como iglesia, para cumplir con la gran comisión, para predicar a Cristo crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ascendido a los cielos en su gloria. Ayúdanos a ser muchos discípulos y trae a mucho pueblo
a tu iglesia, salva a muchas almas perdidas y concede que siempre pensemos en ti y en tu reino y te busquemos en primer lugar a ti y a tu reino. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estudiar este libro y rogamos que todo lo que hemos aprendido tú lo uses para mucho fruto que resulte en tu gloria y alabanza, porque tuyo es el reino, el poder y el honor por todos los siglos. En el nombre de Jesucristo. Amén.